tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la octava parte de la serie titulada Efesios. Durante esta serie estaremos explorando y estudiando expositivamente todo aquello que en la Biblia esté vinculado de una manera u otra con los Efesios. Nuestro punto de partida es el libro de los Hechos en el cual nos encontramos actualmente, ya que en este libro hallamos los antecedentes, el preámbulo, la plantación y el desarrollo de la iglesia de Éfeso. Posteriormente profundizaremos en la totalidad de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, abarcando la doctrina, la teología y la aplicación práctica de la misma. Y finalizaremos con el mensaje del deslumbrante Cristo glorificado a la iglesia de Éfeso en el libro del Apocalipsis. Nos encontramos actualmente en el capítulo 19 del libro de los Hechos, el cual es considerado uno de los capítulos más difíciles de todo el libro y por consiguiente también de todo el Nuevo Testamento. Es un desafío acercarnos a este capítulo 19 del libro de los Hechos, pero el Señor nos permite explorarlo. Después de resumir las etapas del ministerio en Éfeso, la primera etapa que duró 3 meses en el contexto de la sinagoga judía y la segunda etapa que duró 2 años en la escuela de Tirano donde Pablo predicó diariamente, Lucas registra algunos sucesos que selecciona particularmente para mostrarnos lo que aconteció en la ciudad de Éfeso durante este tiempo en el que Pablo ejerció su ministerio allí. En nuestro estudio anterior vimos que Dios hizo milagros extraordinarios o inusuales en Éfeso hasta el punto de usar objetos intermediarios e inanimados como pañuelos y delantales que habían estado en contacto con el apóstol Pablo, que luego fueron llevados y fueron puestos sobre enfermos que sanaron y sobre endemoniados que fueron libres. Fue de esta manera que Dios alcanzó a personas que estaban sumidas en un paganismo extremo de supersticiones, con el propósito de que éstas conocieran la única verdad de Dios y dejaran atrás sus amuletos, talismanes y conjuros. Pudieron así ellos acercarse al único Dios verdadero que hace milagros auténticos y da salvación a través de su Hijo Jesucristo. Es evidente que Lucas es guiado por el Espíritu Santo a seleccionar situaciones clave para mostrarnos cómo la luz de Cristo fue permeando en una de las ciudades más oscuras y tenebrosas espiritualmente del primer siglo. Me refiero a Éfeso. Ciertamente debo recordarles una vez más que Éfeso era una ciudad donde se concentraban la idolatría y la magia. El templo de Artemisa o Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y Éfeso era un centro de turismo idolátrico. El ocultismo y el esoterismo que eran practicados en Éfeso incluían todas las formas de espiritismo, magia, superstición, hechicería, brujería y artes negras. Esto se reflejaba también en el comercio. Existía toda una industria que manufacturaba productos destinados a la magia y la idolatría. Los ídolos y los amuletos eran algunos de los productos más vendidos en la ciudad, tanto por vendedores ambulantes como en el mercado de la ciudad.
Incluso el entretenimiento de los efesios y sus visitantes giraba en buena medida en torno a la práctica de la magia. En síntesis, la idolatría, el pensamiento mágico y las supersticiones estaban intrínsecamente arraigados en el estilo de vida, es decir, en la cotidianidad de los efesios. Estos, para funcionar en su día a día, eran dependientes de portar amuletos y talismanes, repetir conjuros y fórmulas, encantamientos y hurgar en sortilegios y adivinaciones para poder tomar decisiones y acciones. Entonces, desde la religión idolátrica, pasando por el comercio y llegando hasta el entretenimiento, todo estaba vinculado, entretejido con la idolatría y la magia en aquella ciudad. En la antigüedad, la expresión escritos efesios, en griego efesia grámata, se utilizaba para hacer referencia a documentos que contenían conjuros, encantamientos y fórmulas mágicas que eran producidos, redactados y publicados en Éfeso y que eran también distribuidos a otros lugares. Esta ciudad también era conocida por ser el centro del aprendizaje y la práctica de las artes mágicas. Hechiceros de diferentes partes del mundo, incluyendo hechiceros de Israel, se mudaban y se concentraban en la ciudad de Éfeso. Como ven, si había un lugar donde la luz chocaría intensamente con las tinieblas, sería en esta ciudad. En esta ocasión veremos otro suceso clave que Lucas selecciona para narrar lo acontecido en Éfeso durante este tiempo en el que Pablo estuvo consolidando la iglesia de Éfeso cuando ejerció su ministerio allí. El título de este mensaje es Autoridad falsificada. Autoridad falsificada. Hoy profundizaremos en la historia de los 7 hijos de Esceva. Estos eran judíos que se presentaban a sí mismos como exorcistas, es decir, como personas que se dedicaban a expulsar demonios de aquellos que estaban poseídos. Notaremos que estos charlatanes eran parte del sistema mágico y supersticioso que predominaba en la confusión espiritual de la ciudad de Éfeso, hasta que finalmente fueron evidenciados y ridiculizados. Leamos nuestro texto base en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 13 al 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Los exorcistas itinerantes eran comunes en todo el mundo antiguo. Muchos de estos vivían como una especie de gitanos ambulantes. Con fines explicativos puedo simplificarlo al decirlo de la siguiente manera. Estos exorcistas tenían un estilo de vida tipo circense. Iban de un lugar a otro, estableciéndose por temporadas, y sus exorcismos eran una forma de entretenimiento o novedad para el lugar, pueblo o ciudad en la que se desempeñaban durante dicha temporada, para luego irse a otro sitio realizando el mismo patrón. Estos exorcistas itinerantes y ambulantes se ganaban la vida e incluso lucraban bastante explotando el pensamiento mágico y las supersticiones de la gente. Existían exorcistas de muchos trasfondos, tanto en el paganismo como en el judaísmo. Lucas nos dice que estos 7 exorcistas eran específicamente judíos, pero más que esto, también nos dice que estos eran judíos que estaban estrechamente vinculados con la élite religiosa del judaísmo de su contexto.
estos eran 7 hijos de un personaje llamado Esceva, que es mencionado únicamente aquí por Lucas, quien nos informa que este era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Es decir, no solo era sacerdote, sino que era jefe de los sacerdotes judíos. Al ser hijos de uno de los jefes de los sacerdotes judíos, estos eran evidentemente parte de una familia sacerdotal prominente en su entorno. En esencia, estos habrían sido entonces exorcistas sacerdotales, una especie de exorcistas sacerdotes ambulantes del judaísmo del primer siglo, que habrían tenido cierto aval y respaldo del liderazgo religioso de su época y contexto, o por lo menos que utilizaban el nombre de su padre, el jefe de los sacerdotes, para darse a conocer. Parece haber algunos rasgos de nepotismo en su actuar y el aprovechamiento de la posición de su padre que les generaba cierta influencia, por lo menos en el contexto del judaísmo. Estos se daban a conocer como los 7 hijos de Esceva, jefe de los sacerdotes judíos, que, si lo puedo decir de la siguiente manera, andaban de gira en Éfeso con el circo exorcista. Noten cuán degenerada y cuán alejada estaba esta familia sacerdotal del supremo llamamiento de Dios. Los sacerdotes habían sido llamados por Dios a servir incondicionalmente a su pueblo, no a hacerse promoción realizando espectáculos itinerantes a cambio de un pago monetario. ¡Qué advertencia tan grande para todo ministro del Evangelio! ¡Qué advertencia tan necesaria para toda familia pastoral, para toda familia ministerial y toda familia cristiana! La iglesia de Cristo no necesita más celebridades ni superestrellas que proclamen su ego y lucren desmedidamente para ganancia personal, sino siervos humildes y entregados que se nieguen a sí mismos y que sean administradores fieles de lo que Dios les ha confiado. Fue durante este tiempo en Éfeso que Pablo escribió Primera de Corintios, y allí dice: todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. No solo que sean dignos de confianza, sino que además lo demuestren. Es decir, que no causen dudas, que no causen intriga. ¿Será que este se está quedando con plata? ¿Será que este está viviendo excesos como un vil mercader de la fe? Un ministro de Jesucristo no solo debe ser un fiel administrador, sino además mostrarse como un fiel administrador transparentemente a sus hermanos. Esto nos lleva a comprender que necesitamos menos espectáculo y más servicio, menos celebridades y más siervos, menos ego y más autonegación, menos lucro y más generosidad, menos negocio y más ministerio, menos falsedad y más verdad. Ciertamente Lucas utiliza personajes como contrastes. Simón el mago, Elimás y los hijos de Esceva aparecen como contrastes de los verdaderos apóstoles como Pedro y Pablo. Específicamente, Lucas está haciendo aquí un contraste entre la autoridad falsificada de los hijos de Esceva y la autoridad verdadera o auténtica del apóstol Pablo. Recordemos que Dios había hecho exorcismos extraordinarios o inusuales por medio de Pablo, a tal grado que los pañuelos y los delantales que habían tenido contacto con el apóstol fueron llevados por las personas para ponerlos sobre los endemoniados, y estos eran libres. Seguramente este suceso llegó a los oídos de los 7 hijos de Esceva, que se dedicaban al circo exorcista y deliberadamente incluyeron el nombre de Jesús dentro de sus fórmulas de exorcismo. Este es el punto número 1. El nombre de Jesús es incompatible con la magia. El nombre de Jesús no es parte de una fórmula mágica.
ni de un encantamiento, ni de un conjuro. Cualquiera que en el primer siglo hubiera visto a este grupo de 7 hijos del jefe de los sacerdotes, estos judíos expulsando demonios en el nombre de Jesús, hubiera dicho: qué tremendo, qué bendición, miren estos, se convirtieron al cristianismo y ahora les sirven a Dios, andan expulsando demonios en el nombre de Jesús, han venido al evangelio, son mis hermanos cristianos. Sin embargo, una conclusión así no podría haber estado más lejos de la realidad. Leemos nuevamente los versículos 13 y 14 de nuestro texto base. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Es evidente que en la narrativa hay una denuncia contra el mal uso del nombre de Jesús. El tercer mandamiento en el Éxodo es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y aquí tenemos un grupo de 7 judíos de una familia sacerdotal tomando el nombre del Señor Jesús en vano. Estos exorcistas judíos intentan sacar provecho del poder de Jesús para su propio beneficio, para su fama y lucro, como lo habían intentado Simón el Mago y Elimás anteriormente. No quiero complicar para nada el pasaje. Mi deber aquí es simplificar las cosas, pero esta historia en el texto griego es mucho más clara y entendible que en el mismo español. ¿A qué me refiero con esto? Vamos poco a poco, simplificando al máximo las cosas. Quiero llamar su atención sobre la frase que estos hijos de Esceva les decían a los demonios en la segunda parte del versículo 13. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Por favor, repitan conmigo: ordeno. La palabra ordeno es el término griego horkizo, que se traduce como ordenar, mandar o conjurar. Veamos este mismo versículo completo en la versión de la Reina Valera 1960. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro. Por favor, repitan conmigo: conjuro. Por Jesús, el que predica Pablo. Noten que la palabra griega horkizo es traducida como conjuro en esta versión. En síntesis, la palabra horkizo es traducida como ordeno en la Nueva Versión Internacional y como conjuro en la Reina Valera 1960. Es una misma palabra griega. Al hacer un rastreo y una exploración de esta palabra en el Nuevo Testamento, uno se percata de que ni Jesús ni sus discípulos la emplearon jamás en ninguna historia de exorcismo. Es decir, nunca Jesús ni sus discípulos usaron este término griego horkizo para expulsar demonios. La única ocasión en la que encontramos esta misma palabra griega horkizo en un contexto de exorcismo es dicha por la legión de demonios que tenía poseído al gadareno. En Marcos capítulo 5 versículo 7, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te horkizo, conjuro, por Dios que no me atormentes. De hecho, tenemos registros históricos de que la palabra griega horkizo se usaba con frecuencia en encantamientos y fórmulas mágicas en la antigüedad. Recordemos que los Efesia Grámata, los escritos efesios, eran documentos que contenían conjuros, fórmulas mágicas y encantamientos que eran producidos, redactados, publicados y distribuidos desde Éfeso. Esto significa que los hijos de Esceva
incluyeron el nombre de Jesús como parte de una fórmula mágica con rasgos de encantamiento y hechicería. Hicieron un sincretismo sucio. El teólogo Jennings comenta pertinentemente que el peligro es presionar en la técnica, imaginando su ejecución estricta como la clave para aflojar el dominio de los agentes de la muerte sobre la vida. En otras palabras, el error está en creer que el éxito espiritual se encuentra en el uso de una fórmula al estilo de un encantamiento o hechizo. En la teología lucana, es decir, en la teología de Lucas, vemos continuamente contrastes entre personajes. Al inicio de este capítulo 19, vemos alrededor de 12 hombres que pertenecían a una secta que fue desmantelada por el poder del Espíritu Santo a través de Pablo. Una secta del primer siglo. Estos se rinden a Cristo, son bautizados en el nombre de Jesús y se someten al Espíritu Santo. Pero ahora, en contraste, en el mismo capítulo 19, vemos a los 7 hijos de Esceva apropiándose indebidamente del nombre de Jesús al incluirlo en una fórmula mágica. Estos quizá entendieron el trabajo de Pablo como magia, debido al suceso en el que pañuelos y delantales que habían estado en contacto con Pablo habían sido instrumentos inusuales por medio de los cuales Dios llevó sanidad a los enfermos y libertad a los endemoniados. Seguramente ellos dijeron, ya supieron la última técnica. Vamos a usar el mismo nombre que usa ese tal Pablo y por las dudas, digamos también Pablo, ¿verdad? No solo Jesús, sino también Pablo. Juan Crisóstomo, en el siglo IV después de Cristo, dijo en su homilía número 41 del libro de los Hechos, el nombre no hace nada a menos que se pronuncie con fe. En el Antiguo Testamento, en el periodo del Éxodo, cuando Moisés realizó señales en el nombre de Dios, los hechiceros egipcios también produjeron sus propias señales. Te pregunto, ¿cuál era la fuente de esas señales de los hechiceros egipcios? Evidentemente Satanás. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el relato de Hechos, Lucas enfatiza que son estos exorcistas judíos los que intentan parodiar a Pablo. Hay un espejo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento aquí. Hay un espejo entre los hechiceros del faraón y Simón el mago, Elimás y los 7 hijos de Esceva. Hay un espejo entre Moisés y Pedro y Pablo. Un contraste entre lo fraudulento y lo auténtico, entre la autoridad espiritual falsificada y la autoridad espiritual verdadera. Mi profesor, el doctor Craig Blomberg, observa acertadamente que se nos recuerda que las señales y las maravillas pueden provenir de fuentes distintas a Dios, incluyendo tanto el mundo demoníaco como la manufactura humana. Un evento sobrenatural no debería deslumbrarnos a tal grado que perdamos la cabeza. Desde los tiempos del Éxodo, Moisés aclara que un milagro no es suficiente evidencia de que el mensaje de Dios esté siendo comunicado. Que un evento sobrenatural no es suficiente evidencia de que la verdad esté siendo predicada. Martín Lutero dijo que cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Las fuerzas satánicas imitan y distorsionan las prácticas cristianas hasta el día de hoy. Es más que evidente que la agenda diabólica es que el engaño de un falso evangelio
permanezca. Que una tergiversación de la palabra de Dios prevalezca. Las primeras palabras que Satanás, la serpiente antigua, le comunicó a un ser humano en la historia fueron estas: ¿con qué Dios os ha dicho? En esta porción del Génesis observamos que la prioridad de la serpiente no es solamente cuestionar lo que Dios ha dicho, sino además distorsionarlo. Existe un mal sobrenaturalismo cuya finalidad es que el engaño y la confusión sigan afectando a muchas personas en la iglesia de Cristo. Aconteció de esta manera con los hechiceros del faraón en el Éxodo. Y aconteció de esta manera con los practicantes de la magia en el Nuevo Testamento, especialmente en Éfeso. Y por desgracia, sigue siendo así en la actualidad. Warren Wiersbe observa que no importa quién sea el predicador, un ángel del cielo o incluso el mismo Pablo, si predica otro evangelio está bajo maldición, es anatema. La prueba de que un ministerio sea efectivo no es ni popularidad, ni señales y prodigios, sino fidelidad a la palabra de Dios. No es el mensajero el que avala el mensaje, sino el mensaje el que avala al mensajero. No es el milagro el que avala el mensaje, sino el mensaje el que avala el milagro. Si la verdad está siendo predicada y hay un milagro, enhorabuena, Dios ha hecho ese milagro. Dios sigue haciendo milagros. Es sumamente llamativo que el falso evangelio de la prosperidad sea acompañado de supuestos milagros que ocurren única y exclusivamente en el contexto del montaje de un espectáculo entre un estadio, luces, sonido, música y un sistema de operaciones específico. Recuerdo que uno de mis mentores, el doctor Adrian Rogers, solía decir que él creía completamente en el don de sanidad. Pero que cuando alguno de estos sanadores mediáticos del espectáculo se le acercaba para pedirle su apoyo en un evento masivo, él más bien le hacía otra propuesta. Hermano, mejor vamos a todos los hospitales de Memphis, Tennessee. Y vamos tú y yo cama por cama, en lugar de hacer un evento en el que tú seas el centro de atención. Y así, al estar en el hospital, oramos por los enfermos. Y como Dios te ha dado ese don, de una vez comprobamos que el milagro haya sucedido. ¿Creen que aceptaban? ¿Alguna vez te has preguntado por qué estos supuestos milagros ocurren en el contexto de un espectáculo, pero no en un hospital ni en las calles? Un teólogo brasileño dijo: Cristo vino a quitar tu pecado, no tu inteligencia, hermano. Lo cierto es que estos supuestos milagros van acompañados de un falso evangelio predicado por farsantes, por falsos maestros y falsos profetas de nuestros días que han pervertido y corrompido la iglesia de Cristo. Esto es entonces incongruente con la Biblia y con la pureza del único verdadero evangelio de Cristo. Algo no cuadra. Y es tiempo de abrir los ojos. Y es tiempo de pararse con valentía, como Pablo lo hizo, denunciando el engaño. Y aclaro esto: Dios es todopoderoso para hacer milagros. Pero sus milagros
no están en venta, ni sirven para vanagloria de hombre alguno. Punto número 2. Los falsos profetas son evidenciados. Después de presentar a los hijos de Seba como antagonistas y de denunciar que estos usaban fraudulentamente el nombre de Jesús dentro de una fórmula mágica, Lucas pasa directamente a la acción, la cual está llena de parodia, drama y de algo que delataron sus risas cuando leímos el texto base: humor. Leamos los versículos 15 y 16. Un día el espíritu maligno les respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, literalmente saltando sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, es decir, a los 7 juntos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. O sea, el demonio tenía la agenda de dejarlos desnudos también. Observen que el espíritu maligno conoce el nombre, sobre todo nombre, de Jesús de Nazaret. Y reconoce al siervo de Dios llamado Pablo, pero no los reconoce a ellos. Y la pregunta de este demonio es: ¿y ustedes quiénes son? El demonio sabía perfectamente que el nombre de Jesús es todopoderoso, pero también sabía que estos exorcistas judíos estaban usando el nombre de Jesús en vano, quebrantando el tercer mandamiento al incluirlo dentro de una fórmula mágica con una autoridad falsificada. Incluso es significativo que Pablo fuera conocido en el mundo de las tinieblas como un auténtico siervo de Jesús que hacía estremecer a los demonios con la autoridad verdadera que Dios le había dado en su nombre. Los exorcistas judíos fueron atacados verbalmente por el espíritu inmundo, pero luego de esto fueron atacados físicamente. El hombre poseído salta sobre estos 7 hombres con una fuerza sobrenatural, los arrastra, los domina y los golpea de tal manera que estos 7 salen corriendo, pero antes de que salieran corriendo los desnudó a todos. El mundo mediterráneo del primer siglo funcionaba con base en un código de honor y vergüenza. La gente evitaba a toda costa la vergüenza pública. ¿Y qué más vergüenza pública que esta? Exorcistas salen golpeados, heridos y desnudos por un endemoniado que los dominó a 7 juntos, corriendo, huyendo por las calles de Éfeso, quién sabe si buscando con qué taparse. Está la grandeza de Dios, que usa un demonio para deshacer los propósitos y los engaños de Satanás, y evidencia públicamente a estos usurpadores que hicieron un mal uso del nombre de Jesús. Estos que tomaron el nombre de Jesús en vano, buscando su propio beneficio egoísta y su lucro, terminaron derrotados, humillados y avergonzados. Lo cierto es que los espíritus malignos o demonios son muy reales. Eran tan reales en el mundo del primer siglo como lo son ahora.
El poder espiritual no es algo con lo que se deba jugar. Personalmente puedo imaginarme a los efesios por las transitadas calles riéndose de los exorcistas fracasados que andaban desnudos. Sin embargo, el resultado de este incidente es que el nombre de Jesús es glorificado por los habitantes de Éfeso. Noten esto. Nuevamente Lucas hace un gran contraste. Personas que usan el nombre de Jesús en vano. Y luego la historia termina en que el nombre de Jesús es glorificado por los habitantes de toda una ciudad, sean judíos o no judíos. Y ese es precisamente el punto número 3. El nombre de Jesús es glorificado. Versículo 17, cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. El temor se apoderó de los habitantes de Éfeso porque los demonios reconocieron el poder de Jesús y al siervo de Jesús llamado Pablo, pero no reconocieron el poder de los charlatanes que quedaron en ridículo. Esto nos lleva a comprender que el nombre del Señor debe ser glorificado, no conjurado. Se los digo de otra manera, el nombre del Señor debe ser exaltado, no formulado. La próxima semana empezaremos desde este mismo versículo 17, el cual funciona como un eje entre el texto que hemos estudiado hoy y el que veremos posteriormente. Y esta es la conclusión de este mensaje. El verdadero evangelio desafía y evidencia la errada propensión de los seres humanos a buscar medios mágicos para manipular poderes imaginarios con el fin de realizar su propia voluntad. Se los repito, el verdadero evangelio desafía y evidencia la errada propensión de los seres humanos a buscar medios mágicos para manipular poderes imaginarios con el fin de realizar su propia voluntad. En nuestros días vemos que muchas personas malentienden la fe como una fuerza impersonal que tiene el poder de doblegar y someter al Dios soberano. Ajá. ¿Cómo así? Eso no viene de la Biblia, viene de Phineas Quimby, de la ley de la atracción, del nuevo pensamiento, de esoterismo. Piensan que obtendrán lo que desean si hacen uso de las fórmulas espirituales adecuadas, si pactan con dinero por su milagro, enriqueciendo a su apóstol. Y si emiten conjuros orales egocéntricos como yo. Y en medio de todos los yoyos le meten palabras como declaro, decreto y establezco. La falsa doctrina del ego. Las prácticas distorsionadas de egomaníacos que deifican sus bocas y que se creen dioses. Hay un solo Dios y un solo mediador. Es Dios el único que puede llamar a las cosas que no son como si fueran, no nuestras bocas. El mismo Isaías dijo, ay de mí, hombre de labios inmundos, ¿quién soy yo para dar el mensaje de Dios? Y fue así que un ser angelical tocó los labios inmundos de Isaías con un carbón encendido para que él pudiera dar el mensaje no de él, sino de Dios.
Amados hermanos, fue querer ser como Dios o el buscar ser dioses lo que llevó a la humanidad a la caída de Génesis capítulo 3 y lo que está llevando a la iglesia a ser inefectiva en el presente. Me encantaría que todos los que se pasan la vida diciendo, yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo ordeno, leyeran por lo menos la experiencia de Jesús en el Getsemaní, cuando dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y acepto tu no en 3 ocasiones, Padre mío, para ir a la cruz y morir para la salvación de aquellos perdidos que vine a buscar y a salvar. Insisto en esto. Al igual que Simón el Mago y los hijos de Seba, muchos en la iglesia evangélica están usando el nombre de Jesús en vano para su propio beneficio personal y sus intereses egoístas. Están usando el nombre santo, 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 que es sobre todo nombre, el nombre de mi Jesús, para sus fines mezquinos, para sus dobles agendas, para alianzas con el mundo corrupto que está bajo el maligno. ¿Creen que al poner el nombre de Jesús en su membrete pueden hacer todas las porquerías que se les dé la gana? Y eso no es así. Y perdonen, pero es el momento de ser directos. No podemos ni debemos usar el nombre de Jesús en vano. Cuando Él nos enseñó a orar, nos dijo que oremos así: santificado sea tu nombre. No utilizado en vano, sino santificado. El nombre de Jesús debe ser glorificado y exaltado, no conjurado, ni formulado, ni utilizado en vano. Nuestras alarmas deben encenderse cuando un líder religioso pase haciendo alarde de su autoridad espiritual y de su título y su posición jerárquica en la iglesia de Cristo. Les he dicho 1000 veces, la superioridad no es signo del cristianismo. El servicio humilde sí lo es. Cuando alguien pasa todo el tiempo enfatizando su autoridad espiritual desde el púlpito y pasa enfatizando todo el tiempo su posición y su cargo y su título y su jerarquía y cómo todos los demás están bajo, solo eso es enfermo, están bajo mi cobertura. O sea, yo estoy arriba, o sea, yo soy superior que ustedes. Eso es enfermo, es enfermizo. Necesitan hacer tanto énfasis en su autoridad espiritual porque esta no es real. Es solamente un fraude con el que han lavado cerebros, apelado a un pensamiento mágico y supersticioso para manipular, controlar y explotar financieramente a las personas. ¿Cuesta tanto darse cuenta de eso? Asimismo, necesitamos una perspectiva equilibrada del mundo espiritual. Los demonios y su actividad demoníaca no deben ser ignorados, pero tampoco deben ser magnificados. Hay gente que pasa viendo demonios por todos lados y ven más a los demonios que a Dios. Andan caminando, ¿será que hay un demonio por aquí?
Voy a ir al baño, espero que no se me cruce un demonio. Voy a saludar a esta persona. Uy, pero si está poseída. Y ven tanto demonios que hasta le echan la culpa al demonio del pecado que ellos cometen. Es que caí porque el demonio me hizo caer, hermano. Si Santiago estuviera presente, te diría, en buen chapín, déjate de cuentos. Vos pecaste por tu propia concupiscencia. Deja de estarle echando la culpa al demonio. Ahora bien, la guerra espiritual es real. Tenemos que estar conscientes de esto. Pero hay contextos donde todo es guerra espiritual y ya no hay adoración a Dios. Algunos de mis profesores han ido a dar clases a África, a Guinea Ecuatorial. Ustedes saben que Guinea Ecuatorial habla español, como nosotros, en África. Y cuando llegan allá se impresionan de que básicamente los servicios de la iglesia se resumen a exorcismos. ¿A qué hora adoran a Dios? ¿A qué hora predican la palabra? Los profesores regresan impresionados por esto. Hay demasiado énfasis en los demonios al grado de magnificar la acción de estos. Tiempo más tarde, Pablo escribiría a estos mismos Efesios las siguientes palabras: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Leitner dice acertadamente que debemos luchar contra el mal sobrenaturalismo con la armadura del buen sobrenaturalismo divino. Debemos luchar contra el mal sobrenaturalismo con la armadura del sobrenaturalismo divino. Es decir, existe un mal sobrenaturalismo que tiene la finalidad de tener a la gente confundida en un falso evangelio, en la mentira, en el engaño, en la idolatría a seres humanos, en el culto a la personalidad de líderes caudillos religiosos. Y existe un sobrenaturalismo divino que tiene este único fin: glorificar a Dios. Glorificar el nombre de Jesús. El único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Como lo dijo Pedro junto a Juan en el capítulo 4 del mismo libro de los Hechos. El nombre de Jesús. El único nombre en el que hay salvación. Lo cierto es que como hijos de Dios hemos sido librados del reino de las tinieblas de Satanás y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 13: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pedro también lo dijo de esta manera, que fuimos sacados de las tinieblas para ser puestos en su luz admirable. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás y sus demonios, sino bajo el señorío de Cristo, nuestro poderoso Salvador. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amados hermanos, humanamente batallo con esto, que el siguiente domingo se va a vaciar la iglesia. Luego oro y se me quita. Porque no estoy aquí para complacer a nadie. Y si un día se llegara a vaciar, seguiré donde Dios quiera que siga. Pero no puedo callar, porque sería ser cómplice.
Todos somos pecadores necesitados de Cristo. Somos felices cuando reconocemos nuestra pobreza de espíritu. Nuestra pobreza de espíritu nos lleva a la felicidad verdadera, porque nos hace dependientes de Dios. El cristianismo que yo veo en la Biblia no proclama el ego humano, sino la autonegación. El cristianismo que yo veo en la Biblia no proclama la comodidad, sino el cargar una cruz. El cristianismo que veo en la Biblia no proclama que podemos doblegar a Dios para que haga lo que se nos da la gana, sino que al habernos negado a nosotros mismos y al cargar la cruz, todo lo que nos queda es seguir a Cristo para hacer su voluntad, no la nuestra. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Pablo lo lleva a otro nivel diciendo: es necesario que yo muera y que Él viva. Que mi historia de vida sea la vida de Cristo en mí. Eso es algo muy profundo. Que tu historia de vida sea la vida de Cristo en ti. Seamos verdaderamente la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Prediquemos el verdadero evangelio. Fijemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, no en personalidades ni en hombre alguno. Seamos como los bereanos, volvamos a la pureza del texto bíblico y no nos dejemos deslumbrar por el mal sobrenaturalismo que envuelve en engaños y confusión. Y tengamos presente que hay un buen sobrenaturalismo en el que la gloria es solo de Dios, que Él sigue haciendo milagros, que Él es todopoderoso, que Él salva a los perdidos y que nos quiere usar a ti y a mí para hacerlo. Quiero invitarte a orar. Señor, te doy gracias por hablarnos, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Y yo te agradezco por mis hermanos y por todos aquellos que han de escuchar esta palabra basada en uno de los textos más complicados del Nuevo Testamento. Señor, yo te agradezco por tu mensaje, por la verdad de tu evangelio, por la forma en la que tu verdad nos hace libres, pero a la vez totalmente dependientes de ti, como verdaderos pobres en espíritu, que solo hayan felicidad cuando reconocen su inmensa necesidad de Dios. Señor, que tu Espíritu Santo nos empodere y que veamos cómo tu poder, Señor, nos guía a predicar el santo evangelio y alcanzar a los perdidos, y que veamos cómo el poder del Espíritu Santo nos lleva a ver milagros suceder, pero no para vanagloria ni espectáculo, sino solo para tu gloria, Dios verdadero. Gracias, Señor, porque eres el mismo ayer y hoy por los siglos, y porque tú eres todopoderoso. Hoy decimos: santificado sea tu nombre, Jesús. Líbranos de usar tu nombre en vano, Señor. Líbranos de usar tu nombre con una doble agenda. Señor, gracias por hablarnos. Queremos que tu nombre, Jesús, sea glorificado, no conjurado. Anhelamos que tu nombre, Jesús, sea exaltado, no formulado. Señor, perdónanos, porque en lugar de
santificar tu nombre lo hemos mezclado con prácticas ocultistas, hechiceras, esotéricas, del nuevo pensamiento, de Phineas Quimby, del falso evangelio de la prosperidad. Perdónanos por eso, Dios. Perdónanos. Sácanos de la mentira y el engaño. Abre nuestros ojos, Cristo. Y que tu nombre sea santificado. Y que en tu nombre, Jesús, muchos sean salvos. Y en tu nombre, Jesús, muchos vean milagros suceder en sus vidas. Esa es mi oración, Señor. Señor, te ruego por aquellos que estén atados en el ocultismo, en la hechicería, en la brujería. Te ruego por aquellos que estén atados en el horóscopo, en amuletos o talismanes, en conjuros, en fórmulas. Señor, sácalos de allí. Hazlos libres con tu palabra. Sácalos de las tinieblas a tu luz admirable, de la oscuridad al reino de tu Hijo amado. Que puedan conocerte, poderoso Salvador Jesucristo. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y para limpiarme de toda mi maldad. Creo en ti, Jesús, creo en tu resurrección al tercer día. Creo que has vencido a la muerte y recibo el regalo de la vida eterna. Cámbiame, Señor, transfórmame. Me entrego a ti tal cual soy, tal cual estoy, confiando en que tú has de cambiar y transformar mi vida. Haz de mí un instrumento en tus manos con el único objetivo de glorificarte, Jesús. Es en tu nombre que oramos, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.